Sí, profe. Ok, vamos a empezar porque esta clase es un poquito larga. Del sistema nervioso, sé que hay problemas en la universidad. Bueno, vamos a ir una parte y si se corta la transmisión, volvemos a iniciar. Ya han pasado 10 minutos. Bueno, tenemos el sistema nervioso, que es un área muy llamativa, porque tenemos varias áreas que vamos a aprender de ellas, porque nos ayuda tanto para el tema de los sabores, cuando vemos las películas, las emociones, cuando tenemos cada una molestia, cada parte de nuestro cuerpo, también eso es visualizado por el sistema, digamos, captado por el sistema nervioso. Estoy recibiendo todavía alumnos aquí. También podemos captar otras situaciones, sabemos reconocer los personajes, no importa que tanto tiempo hayan pasado en el tiempo, como también sabemos distinguir por el olor todos estos receptores, tanto gustativos, olfativos, visuales, todo eso forma parte de un conjunto de estímulos que pueden llegar a nuestro sistema nervioso, que eso es muy importante. Y bueno, eso lo podemos ver desde pequeña edad, lo podemos empezar a desarrollar. Y va a influir no solamente para nuestros estímulos visuales, auditivos, gustativos y táctiles, sino también para hacer todas nuestras necesidades fisiológicas. Entonces el sistema nervioso consta de dos partes. Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico lo podemos dividir en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por el sistema nervioso central? Incluye dos grandes áreas, que es el encéfalo y la médula espinal, y tenemos el sistema nervioso periférico, que está en todo el área periférica. Entonces, el sistema nervioso central específicamente tienes el encéfalo, que incluye el encéfalo. Está también el cerebro, ¿verdad? Que lo podemos ver aquí. Tenemos el cerebelo, tenemos todo el bulbo raquídeo, que está protegido por las meninges. Y en su interior se encuentran los ventrículos cerebrales, cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos la presencia de todo lo que es el área cerebral, está la bóveda craneana, y así es como se visualiza en un ser vivo. Aquí tenemos un corte transversal donde podemos ver cada uno del cerebro y cada una de las estructuras que vamos a diferenciar a continuación. Fíjense en un corte completamente claro, este sería sagital, el anterior, y este es un corte transversal. Podemos ver cada uno de los hemisferios. Entonces, tenemos toda esta parte importante en el sistema nervioso central, como también es importante el flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Que forma una función muy interesante. ¿Por qué? Son tres en realidad. Primero, mantener flotante el encéfalo, actuando como un amortiguador dentro de la bóveda craneal. Como un traumatismo al cráneo moviliza en forma simultánea todo el encéfalo. Entonces, esto es importante. Transportar los nutrientes al cerebro y eliminar los desechos. Y fluir entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios en el volumen de sangre intracraneal, manteniendo una presión constante. Entonces, estas tres funciones son importantes que las tengan en cuenta. Entonces, el cerebro, que es esta estructura, es la parte más voluminosa del encéfalo y reposa por su cara inferior en la base en las fosas craneales. Cubre posteriormente al cerebelo, de la cual se haya separado por la tienda del cerebelo. Entonces tiene forma ovoide, ovalada, ¿ok? Con un diámetro anteroposterior de 10 a 16 centímetros por 14 transversalmente por 12 verticales. Entonces, anteroposterior 16, 14 transversal y 12 vertical. Pesa 110 gramos en el hombre y 1000 gramos en la mujer. Acuérdense que hay que verlo desde el aspecto tridimensional. Por eso son tres medidas: anteroposterior, transversal, que sería todo esto, y vertical, ¿ok? El cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios.
por la fisura longitudinal del cerebro o fisura interhemisférica, que es la que está aquí. Cada hemisferio tiene 3 caras, una superolateral, una medial y otra inferior. Entonces aquí podemos ver toda esta cara medial, ¿verdad? Esta sería la anterolateral, esto sería la cara medial y el inferior que estaría a este nivel. La cara superolateral es la que corresponde en toda su extensión a la bóveda craneana, como lo pueden ver aquí. Esto es la bóveda craneana y esa es toda la extensión. Y tienes ahí cómo lo podemos ver cuando hay una disección en un cadáver, cómo se ve perfectamente esta convexidad del cerebro junto a la concavidad de la bóveda craneana, propiamente dicha. Esta es la línea que divide ambos hemisferios, y aquí podemos ver este corte transversal separando lo que es la bóveda craneana del área facial. Entonces, la cara medial es plana y vertical y tiene 2 porciones. La porción libre, que es la que vemos aquí, que corresponde a la fisura longitudinal, se introduce el repliegue ahí de la duramada. Y tenemos la hoz del cerebro, que es la porción adherida y se denomina umbral del hemisferio. Está constituido por el cuerpo calloso, que lo podemos ver aquí delimitadamente. Tenemos el fornix también aquí, el diencéfalo en esta zona, y el septum pelúcido también, que está en mayor detalle, lo podemos ver aquí. Esto es lo que es la hoz del cerebro. Aquí es que podemos ver en esta imagen adecuadamente cada uno de todas las partes que constituyen. Este es el septum pelúcido en esta zona que está acá, como lo podemos ver. El diencéfalo, el cuerpo calloso y el fornix. Entonces tenemos otras estructuras interesantes que están cerca, que son del sistema, que es parte del sistema nervioso, como es el hipotálamo, ¿ok? Tenemos el tálamo, ahí hay vías sensitivas que vienen desde información del cerebro hacia la periferia, que es interesante, que lo utilizan mucho los neurólogos, como son unas vías espinotalámico dorsal que nos van todo lo que tiene que ver con la temperatura y el dolor, por ejemplo. Y tenemos la cara inferior, está dividida en 2 partes por el surco lateral. Entonces tenemos una parte anterior u orbitaria, ¿verdad? Y una posterior o temporo-occipital. Obviamente este nombre corresponde al área relacionada con los globos oculares. Entonces la superficie de los hemisferios está recorrida por numerosos surcos que delimitan los lóbulos y circunvoluciones o giros. Cada hemisferio tiene 5 lóbulos. Esto es importantísimo porque cada una tiene una función. Tenemos el lóbulo frontal, que ahí es donde está relacionado con lo que es toda la zona de lo que es la memoria. Está en el lóbulo frontal. Tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y tenemos el lóbulo temporal. Importante todas estas zonas aprenderse, y aquí en esta zona internamente está el lóbulo isquial, que le dicen sisuresis. Entonces aquí tenemos, aquí lo podemos ver en manera. Claro, te limita un huevo ahí hecho con toda la parcial, simplemente porque ya está clara, como dicen mucho ruido. Un mierdero que empieza a curarse, y entonces igual que tiene que presentar notas y ahora ya no sabe qué hacer. Tiene esta vaina vuelta a mierda. Y luego está encima del otro anormal. Eso es cállate. Se escucha todo. Se escucha todo lo que están diciendo. Entonces el tallo encefálico tiene el tronco cerebral, es la ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. Las funciones específicamente del tallo encefálico es controlar la respiración, regular el ritmo cardíaco, controlar aspectos primarios de la localización del sonido. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que está constituido el tallo encefálico por los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo o cerebro medio, la protuberancia anular o puente trancoencefálico
y el bulbo raquídeo, como lo pueden ver. Todas estas son las porciones del tallo cerebral aquí constituidas. Entonces, cerebro medio, la protuberancia anular del tronco, el bulbo raquídeo, y aquí en esta zona ya al final sería la médula espinal. Aquí la podemos ver con mejor proyección, esta protuberancia, y cada una de las zonas de este tallo encefálico. Aquí es lo que se correspondería en la presencia de un cadáver, cada una de las zonas que hemos mencionado. Entonces, la configuración interna es la sustancia en el cerebro, es la sustancia gris, y la configuración, la sustancia blanca, o sea, gris es esto, y la sustancia blanca es la zona central, y se va a ver un área excavada o a nivel central por el ventrículo lateral. Entonces, después de haber visto todo lo que tiene que ver con el cerebro, ahora vamos con esta zona que está inferior, que se llama cerebelo, que tiene la función principal de regular la coordinación de la actividad muscular, el mantenimiento del tono muscular y la conservación del equilibrio. Es decir, que cuando las personas o un paciente tiene afectado una afectación en parte a la marcha, o no poder estar equilibrado, o no poder cumplir ciertos movimientos voluntarios, es decir, que quieras agarrar una manzana y no lo puedas hacer, no puedas coordinarte o agarrar un cubierto adecuadamente, es porque ahí está siendo afectado el cerebelo. Entonces, en cada una de las funciones que tengan estas actividades del sistema nervioso es cuando se va a enfocar el problema de la expresión muscular. Entonces, el cerebelo está situado en el piso del cráneo, posterior a la médula oblonga e inferior al cerebro, como lo pueden ver aquí. Que es cuando lo vemos en esta zona, que puede estar ubicado. Y cuando lo queremos estudiar bien, sabemos que está alargado transversalmente y mide 10 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura vertical y 6 centímetros antero-posterior. Presenta 3 caras, una cara superior, inferior y anterior. ¿Ok? Superior, anterior e inferior. La cara superior es prominencia alargada o vermis que separa los hemisferios cerebelosos, y la cara inferior tiene una depresión en cisura media del cerebelo en cuyo fondo sobresale el vermis. La cara anterior ocupada por una prolongación del cuarto ventrículo, que es muy conocido, y la superficie del cerebelo está recorrida por surcos transversales que dividen el cerebelo en lóbulos, lobulillos, láminas y laminillas. Eso es lo interesante de esta, porque ahí van a existir diferentes estructuras que permiten la comunicación del sistema nervioso. Entonces, el cerebelo, en su configuración interna, la sustancia gris periférica o corteza más los núcleos cerebelosos, y la sustancia blanca está por la corteza y rodeando los núcleos tienen un aspecto arborescente, árbol de la vida, es una de las características. Entonces, sustancia gris periférica y sustancia blanca que es interna, ¿okay? Todo esto le dicen aspecto arborescente. Fíjense que tienen que ir captando esto, cómo es la distribución tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca del cerebro y cerebelo. Eso siempre es una pregunta de examen. Cada una de la distribución, la sustancia gris periférica y la sustancia central blanquecina. Ahí en cada uno está mencionado cada uno de los núcleos que forman parte del cerebelo, que son núcleos grises del cerebelo. Tenemos el núcleo poliforme, el núcleo globoso, el núcleo fastigial y el pedúnculo subepisodio. ¿Ok? Este es el núcleo dentado principal, este es el emboliforme
piriforme, y este es el globoso, este es el fastigial, y este es el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, así es como tenemos en resumido lo que hemos conversado, lo que es el cerebro, que está el encéfalo, el cerebelo, y el tallo encefálico, que comprende el mesencéfalo, el puente varóleo y el bulbo raquídeo. De esta manera tenemos esquematizado todo el sistema nervioso central. Faltaba la parte de este sistema nervioso, lo que es la médula espinal. Recordemos todo el conjunto de nervios que tenemos, tanto a nivel cervical, torácico, nervios lumbares y nervios sacros. Esto todo lo que es la misma distribución de lo que es la columna cérvico-dorsal lumbar, y cada uno va a tener una función. La médula espinal van a tener sus ganglios. Esto es un dibujo que tal vez vieron en biología en bachillerato, donde están las raíces dorsales, ventrales del nervio espinal, existen las comunicaciones a los ganglios. Todo eso es lo que va a permitir la comunicación superior vía con la médula espinal. Recuerden este característica dibujo en donde es totalmente inversa al cerebro y al cerebelo. Esta parte creo que no se escuchó, se perdió la señal. Aquí podemos ver cómo están cada una de las porciones que comprenden a la sección de la médula espinal. Aquí, con mayor aumento, vemos esta distribución que queremos comentar, que es la sustancia gris de forma central y la sustancia blanca de manera periférica. Aquí podemos ver el surco medio en lo que es la cara ventral o anterior. Y aquí la distribución exacta del ganglio espinal, ¿verdad? Las raíces dorsales, las neuronas, el nervio espinal que va hacia el área periférica, y esta es la raíz ventral en este caso, de los axones de las neuronas motoras responsables de interactuar con los músculos. Aquí podemos ver cómo todas estas fibras se van uniendo, y es la que se conoce como a nivel de esta zona sacrolumbar, lo que es la cola de caballo o cauda equina. Esto es lo que se hace a veces cuando se quiere estudiar en un paciente. Se busca la mejor postura, posición fetal, en donde se puede, cada uno de los discos intervertebrales van a existir una apertura, y en el intermedio se pone la aguja para poder llegar a estudiar el líquido cefalorraquídeo, y de esta manera obtener esto es lo que se denomina una punción lumbar, que a los pacientes que tienen sospecha de meningitis. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y neuronas que residen fuera del sistema nervioso central. El sistema periférico no está protegido por huesos o por una barrera hematoencefálica, lo cual permite daños mecánicos. Esto es una diferencia muy importante. El sistema nervioso central está mucho más protegido, y son un conjunto de fibras nerviosas y axonas que tienen como función transportar señales sensoriales al cerebro. Las neuronas están formadas por axones y cuerpos celulares encargadas de transmitir las señales nerviosas. El sistema nervioso somático está formado por las neuronas que regulan funciones voluntarias del organismo, por ejemplo, los movimientos musculares dados por los nervios espinales y los nervios craneales. Y el sistema nervioso autónomo recibe información de las vísceras para actuar sobre los músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Es involuntario, activándose por los centros principales de la médula espinal. Se dividen en dos sistemas, simpático y parasimpático. Entonces, sistema nervioso periférico, está el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Este autónomo
se divide en simpático y parasimpático. Los nervios espinales salen desde la médula espinal, son 31 pares encargados de enviar la información sensoriales a través de la médula espinal y recibir órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética. Los nervios craneales salen de la masa encefálica que se encuentra en la cavidad craneana, son 12 pares que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Entonces, tenemos aquí cada una de las representaciones de cada uno de los nervios, cómo se van distribuyendo. Tenemos la cadena simpática, la cadena, todo lo que iría a todo el área visual, corazón, árbol bronquial, estómago, riñón, intestino grueso, vejiga urinaria. Todo esto es el sistema simpático, ¿ok? Por ejemplo, cada dolor, cada molestia, todo eso llega al cerebro y se transmite. Y el sistema nervioso parasimpático, tenemos, por ejemplo, las glándulas lacrimales, nasales, glándula parótida, corazón, estómago, vejiga urinaria, intestino grueso. Acuérdense que aquí en todo esto actúa el 10º par craneal, que es el vago o el neumogástrico. Fíjense todas las zonas que incluye este nervio. En conclusión, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. El sistema nervioso periférico, sistema nervioso somático, funciones voluntarias, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Estos son los pares craneales importantes, son de números romanos, creo que en algún momento se los mandé a investigar. Van a ir en orden según la emergencia de la superficie del encéfalo y su orden de salida de la cavidad craneal, ¿ok? Fisiológicamente se dividen en 3 categorías, los sensoriales 1, 2 y el 8º par, y los motores serían el 3º, el 4º, el 6º, el 11º y el 12º par, y los vistos sería el 5º, que este es el trigémino, el 7º, el 9º y el 10º par. Aquí están todos los pares craneales. Están todos aquí, importante, está el nervio olfatorio el primero, nervio óptico el segundo, tercero y cuarto, sexto, nervio oculomotor troclear, abductor o oculomotor externo, responsable de los movimientos oculares. El nervio trigémino, sensación facial y movimiento mandibular, él se distribuye en 3 ramas, ¿ok? Tienes el nervio facial, expresión facial y sentido del gusto. El nervio acústico, vestíbulo coclear, porque tiene que ver mucho con el equilibrio. El nervio glosofaringeo, que es el 9º. El nervio vago, que es el 10º, que es el que siempre hemos mencionado, o neumogástrico. El nervio hipogloso, movimientos de la lengua. Y los nervios accesorios espinal, movimientos del cuello y músculos dorsales. Aquí tenemos otra manera de verlos organizadamente, de acuerdo a los números romanos, que es lo acostumbrado, en cada una de sus funciones. El primer par procede de las células situadas, que es el olfatorio, en la mucosa olfatoria que cubre las paredes laterales y mediales de las cavidades nasales, desde la lámina cribosa del etmoide hasta la concha nasal superior. Aquí es donde vamos a percibir este olfato y se va a llevar a la información cerebral. El segundo par, que es óptico, ¿verdad?, por fibras nerviosas que nacen de las células ganglionares de la retina y atraviesan la coroides, la esclera, constituyendo el nervio óptico en su emergencia del globo ocular. El oculomotor inerva los músculos de la cavidad orbitaria, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. Sus fibras del sistema autónomo inervan el esfínter de la pupila y las fibras musculares del músculo ciliar. Todos estos músculos van a actuar para poder organizar los movimientos. El cuarto par troclear coordina lo que es el oblicuo superior, que es este músculo que se encuentra aquí, es el área de inervación. El quinto par es el trigémino, nervio mixto que estimula los músculos masticadores y proporciona sensibilidad a la cara. La órbita es su rama orbitaria, que es el oftálmico, su rama maxilar y su rama mandibular. Es importante, fíjense que él emerge y se va distribuyendo en cada una de las zonas descritas aquí por diferente color.
Ok, el sexto par, abducen, inerva la forma motora en un solo músculo, el recto lateral del ojo, que es el motor ocular externo, ok, es el lateral, este que está aquí. El séptimo par facial es un nervio mixto formado por dos raíces, una motora, que es el mixto facial propiamente dicho, que comprende fibras del sistema vegetativo que controlan la secreción lacrimal, y otra raíz sensitiva de las glándulas linguales, submandibular y sublingual. Es el nervio de la mímica, controla los sabores del borde de la lengua, salado y dulce. Aquí podemos ver cómo el nervio facial influye en toda la musculatura. Cuando los pacientes tienen una ACV, vean la asimetría. Cuando hay afectación de los músculos, esto se puede observar en algunos pacientes. El par vestíbulo-coclear, compuesto por dos porciones, la coclear, que recoge las impresiones auditivas del oído interno y la transmiten a los centros nerviosos, y el vestibular, que recoge y conduce las impresiones destinadas a mantener el equilibrio. Por eso es importante que este nervio esté en funcionamiento. Lo ven mucho los otorrinos por el tema también de lo que es el vértigo y ese tipo de problemas. Entonces aquí podemos ver todas las fibras nerviosas del nervio auditivo de distintas longitudes, las cuales presentan unas células ciliadas, que son los auténticos receptores auditivos. Y hay todo lo que comprende el oído en su pabellón auricular externo. Acuérdense que este es conducto auditivo, primero es el pabellón, conducto auditivo externo, después viene el martillo, el yunque, el estribo. Ya toda esta zona sería más que todo el oído interno, y la trompa eustaquio, que es importante. Aquí vemos cómo cada uno van distribuyéndose para poder permitir esa conexión tanto a nivel de los núcleos cocleares, los núcleos vestibulares que están en el sistema nervioso central, y todo lo que son, aquí va cómo va la distribución de los nervios, ¿ok? El nervio glosofaríngeo, que es el noveno par, sus fibras motores inervan los músculos de la faringe y algunos músculos de la lengua, reflejo de la deglución y nauseoso. Ese es el que se activa cuando tenemos ese deseo o esas ganas de vomitar. Sus fibras sensitivas inervan la mucosa de la faringe y el tercio posterior de la mucosa lingual. Nervio del gusto, amargo y dulce, algunas fibras inervan la parótida. Tenemos la membrana timpánica, lo que es la amígdala, por ejemplo, está el tronco encefálico, todo esto aquí. Y fíjense cómo al interactuar, aquí está, en esta zona, estaría el nervio glosofaríngeo, cerca de la lengua. El neumogástrico, muy extenso, cuyas fibras inervan las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen, intervienen en la deglución al gusto de la base de la lengua, sensibilidad auricular, intervienen en la fonación, conduce toda la sensibilidad de las vías abdominales y del tórax, e inerva el seno carotídeo, contribuyendo a la regulación de la presión arterial. Este es muy importante porque tiene unas ramas al nervio frénico que tienen que ver con la fonación, hay unas ramas que provienen del neumogástrico, que es el nervio frénico. Aquí podemos ver más o menos la distribución en color amarillo y vemos toda esa extensión que mencionamos anteriormente. Termina en parte en el vago y en los músculos esternocleidomastoideos y trapecio. Ese es el número 11. Conduce a la sensibilidad propioceptiva e interviene en el tono muscular del cuello, importantísimo. Este nervio es para lo que es el sostén de lo que es toda la bóveda craneana y toda la parte muscular. Este músculo, súper importante. El hipogloso es el 12avo, inerva los músculos de la lengua, interviene en la deglución y en la fonación de las palabras articuladas, ya que permite la pronunciación de las vocales de algunas consonantes. Entonces, ya sabemos que el sistema nervioso periférico tiene tanto sistema nervioso somático como sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso funciones voluntarias 31, y gracias a estos 12 pares craneales. Y el sistema nervioso autónomo puede ser simpático y parasimpático. Esto es algo lo que tienen que clasificar
cada uno de los 31 nervios espinales, que son los que están involucrados en toda esta zona, que vienen de la columna vertebral, y es así como se van distribuyendo. Fíjense cómo están las columnas, está en el disco vertebral, está la vértebra, dentro de esa vértebra, de este elemento óseo, es que vamos a encontrar la médula espinal. Recordemos nuevamente la distribución: sustancia gris interna, sustancia blanca externa, y cada una de las raíces sensoriales, raíces motoras que salen de allí, que es importante. Saber que gracias a estos celos tenemos toda la parte, tenemos, por ejemplo, todo el área prefrontal, tenemos el área premotora, tenemos la vista por lateral, está la corteza auditiva, tenemos en la parte occipital lo que tiene que ver con la corteza visual, la información, okay, el área de los sabores también,